Bienvenidos al resumen de las principales noticias de este año que termina, que hoy dedicaremos a la economía. Comenzamos con el precio del dólar, cuya subida ha dado más de un dolor de cabeza a unos y ha favorecido a otros. Veamos por qué se produjo ese alza que alcanzó a llegar a los 3.300 pesos. El precio del dólar depende de cuántos de estos haya en la economía. En este caso, en Colombia, cuando hay más dólares, esa moneda tiende a costar menos, pero cuando hay menor cantidad, es más caro. La economía de Colombia depende en gran medida del petróleo. El año pasado el barril costaba $110, pero el precio bajó aproximadamente $40 por barril. Esto quiere decir que cada vez entran menos dólares al país y en consecuencia se encarecen. Vemos cómo empezó el rally del precio del dólar desde un lateral de 1.800, rompió el 2.000, se mantuvo un rato por el 2.400, rompió el 2.500, rompió el 2.777, se acercó a 2.900, rompió el 3.000, subió a 3.226 y en ese momento está en el lateral de 2.990 y esperamos que se mantenga por ahí. Pero la razón principal que subió fue por los menores ingresos por parte del sector petrolero. Luego de alcanzar un precio de 3.226 pesos, el dólar bajó un poco y se ubicó entre 2.800 y 2.900 pesos. Esto sucedió porque el precio del barril de petróleo alcanzó a subir a $55. Así pues que el precio del dólar depende en gran medida del precio del petróleo. El precio del dólar tuvo en vilo a miles de colombianos, sobre todo a los comerciantes, porque importar fue cada vez más costoso, aunque encendió muchas alarmas. Fue también un impulso para que Colombia empiece a exportar más productos. Cuando el precio del dólar estaba en 1.800 era más barato viajar a países dolarizados e importar diversos productos, ya fueran de comercio o maquinaria, lo que fortalecía la industria. Con un dólar a 3.000 pesos sucede lo contrario e importar es mucho más costoso. Esto perjudicó a comerciantes y a campesinos porque traer productos y alimentos era más caro. Por ejemplo, el trigo se importa en un 95% y el maíz amarillo un 70%, por lo que los derivados de estos productos incrementaron sus precios. En cambio, el café, el banano y el cacao tienen una gran ventana para exportar. El alza en el precio del dólar también fue una mala noticia para quienes tienen deudas en esa moneda y para otros sectores como tecnología, textiles y carros y para los viajeros. Con ese panorama la industria debe reaccionar y empezar a exportar más. El problema es que llevaba dormida 7 años y de un día para otro no va a recuperar la producción ni los lazos comerciales para exportar. ¿Y qué pasará con el dólar en el 2016? Veamos qué vaticinios hacen los analistas. Se espera que regrese, que retorne a un 2.800, por mucho 2.800. Lo único que puede hacer el Banco de la República es incrementar las tasas de interés. Cuando un Banco de la República incrementa las tasas de interés, suben las tasas de los créditos, por lo cual las personas piden menos créditos, hay menor movilidad de flujos de capitales dentro del país. Ya sabemos que a menos pesos colombianos pues aumenta su precio y con lo cual el precio colombiano tendería a apreciarse en los próximos meses. También esperamos que, como el gobierno lo ha dicho, la forma de financiar la tercera ola de las 4G es por medio de la venta de la participación del gobierno en Isagen. Este dinero que entraría a la economía, que entraría en dólares porque los principales ponentes son empresas extranjeras, este dinero que entraría en dólares a la economía haría que el dólar se depreciara y que el precio repuntara un poco. Entonces podríamos ver una tasa de cambio de 2.500, 2.600, por más bajo 2.500 el próximo año. La Superintendencia de Industria y Comercio sorprendió al país y al gremio azucarero por la imposición de una de las multas más altas de la historia al sector empresarial. La entidad argumentó que las empresas azucareras habían formado un cartel para evitar la competencia. Las multas superan los 320.000 millones de pesos y fueron impuestas a Azocaña, 14 empresas más del sector y a altos directivos por obstruir importaciones de azúcar provenientes de otros países como Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, los implicados hicieron alianzas para eliminar la competencia que debería existir, bloquear importaciones, evitar que aumentara la oferta y así disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria. Las multas impuestas a los ingenios no superan el 7% de sus ingresos operacionales anuales ni el 7% de su patrimonio. Los ingenios investigados han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia que debería existir en un sector en el que participan varios jugadores con facultades para competir vigorosamente. Esta fue la sanción más alta en la historia del país a empresas privadas en materia administrativa.
Por su parte, el gremio del azúcar aseguró que el sector no resistía una multa de tal valor y que, por tanto, el gremio como sus empresas se verían fuertemente damnificadas por la sanción. Dirigentes de gremios azucareros aseguraron que con la decisión se verán afectados los empleos y la viabilidad de la industria. Incluso muchos afirmaron que la decisión tenía tintes políticos. Los ingenios dijeron que se les había violado el debido proceso y no aceptaron las acusaciones por cartelización. Enfatizaron en que cerca de 180.000 empleos directos e indirectos dependen del azúcar y 350.000 de la panela. A pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que las multas no superaban sus ingresos ni patrimonio, el abogado de los productores, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la multa de cerca de 320.000 millones se lleva a las utilidades de toda la industria azucarera obtenidas en 2014, 2013 y parte de 2012. La histórica decisión de la Superindustria y Comercio generó reacciones a favor y en contra de la millonaria multa. A unos les pareció bien la mano dura, pero por el contrario, otros aseguraron que se les fue la mano. El presidente Juan Manuel Santos manifestó su apoyo a la decisión y aplaudió la firmeza del superintendente de Industria y Comercio para sancionar este tipo de conductas a favor de la libre competencia. Por su parte, el expresidente Uribe manifestó su desacuerdo. Esa sanción de 320.000 millones a los ingenios no cabe en la cabeza. Como no cabe en la cabeza que acusen a los ingenios de obstruir importaciones. Por favor, hay que poner cuidado con la empresa privada. La empresa privada es lo único que genera empleo de calidad. La Procuraduría también se pronunció y dijo que los ingenios no pudieron defenderse y que se había violado el debido proceso y la legalidad. Este año se publicaron los resultados del Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2014. Esta medición no se hacía desde hace 45 años. Reveló datos interesantes y algunos preocupantes respecto al campo colombiano. El censo encontró que en Colombia hay 2.700.000 productores agrícolas. La mayoría son hombres, lo que equivale a un 63% del total. Las mujeres representan el 37%. La mayor cantidad de agricultores tienen edades entre los 40 y los 54 años. El censo resalta que más de la mitad solo estudió hasta básica primaria y alrededor del 20% nunca fue a la escuela. Casi todos se encuentran afiliados al sistema de salud. En el campo hay cada vez más personas de la tercera edad y menos hogares que tienen hijos o jóvenes menores de 15 años. También ha aumentado el número de hogares unipersonales. En promedio hay 3 personas por cada hogar ubicado en el campo y casi 4 por cada casa en territorios de grupos étnicos. Colombia es un país rico en diversidad de suelos y cultivos. Muchos de ellos se destinan para la agricultura, pero también para el descanso o la ganadería. Veamos las principales conclusiones del censo en este tema. Según el censo, el 60% del suelo de Colombia está destinado a bosques naturales, mientras que el 38% corresponde a uso agropecuario. Del área total para uso agropecuario, unos 42 millones de hectáreas, el 80% se destina a pastos y el 20% a la agricultura. En más de la mitad de las unidades de producción agrícola, el 65% de lo sembrado correspondió a producción agroindustrial como café, palma y caña, tubérculos y plátano. Casi la mitad del total de la producción agrícola en el área rural se encuentra en 6 departamentos del país. En primer lugar, Valle del Cauca, luego Antioquia, Nariño, Cauca, Meta y Tolima. Por otra parte, el censo también encontró que el 43% de la producción agrícola se da en unidades de producción con menos de 50 hectáreas. El censo agropecuario mostró también que no todos los campesinos cuentan con el mismo acceso a servicios públicos y a recursos para desempeñar sus labores en la tierra. Aún falta mucho para lograr que los servicios y asistencia técnica lleguen a toda la población en áreas rurales. 8 de cada 10 viviendas en el campo colombiano tienen energía eléctrica, menos de la mitad tiene acceso a un acueducto y solo el 6% a alcantarillado. Para las viviendas en zonas indígenas el porcentaje es más bajo. La maquinaria y la asistencia técnica son bajas. Según el censo, solo el 17% de los productores tienen maquinaria para llevar a cabo sus labores y únicamente el 10% recibe asistencia técnica, tales como buenas prácticas agrícolas y manejo de suelos. En el tema de construcciones también se evidencian rezagos, pues solo el 17% de los encuestados dijo que tenía construcciones adecuadas para las actividades agropecuarias y casi ese mismo porcentaje tiene sistemas de riego para las plantaciones. El petróleo fue otro de los grandes protagonistas de este año. La caída del precio internacional puso en dificultades a las finanzas del país e incluso es uno de los principales causantes del aumento de la cotización del dólar. ¿Por qué cayó el petróleo? Veamos.
La caída en los precios del petróleo empezó cuando Estados Unidos aumentó su producción de crudo. Arabia Saudita vio este incremento como una amenaza y decidió disminuir el precio. Para ello inundó el mercado de barriles, es decir, aumentó la oferta para que así bajara el precio. Como resultado de esa decisión de Arabia Saudita, el barril de petróleo se desplomó hasta $40 o $50 cuando antes se vendía hasta $140. En la que en el 2013 el 20% de nuestros ingresos fiscales venían del petróleo, a que el año entrante solamente el 2.6% de nuestros ingresos provendrán de esa fuente. Otros factores influyeron en la baja del precio del crudo. El primero, la caída de la economía china, pues demandaba menos petróleo. Y el segundo, la expectativa del aumento en la producción de Irán después de que se levantaran las sanciones que pesaban sobre ese país. Como lo dijo el ministro, el 20% de los ingresos del país provenía del petróleo y al bajar el precio, el país ha tenido que apretarse el cinturón. Veamos cuáles han sido los principales efectos de esta caída. En 2014, Colombia extrajo 361 millones de barriles de petróleo, presentando una disminución de 1,9% con respecto a 2013. También disminuyeron las reservas. En algunos meses de este año, la producción estuvo por debajo de 1 millón de barriles diarios, pero luego volvió a superar el margen. Este panorama ha hecho que suban los impuestos al sector industrial. La forma como el gobierno está intentando suplir este ingreso que estamos dejando de ganar es vía carga impositiva de las empresas. En este momento la industria tiene la carga impositiva más alta de Latinoamérica y más alta del mundo, una de las más altas. Y creemos que va a tener que seguirse endeudando para conseguir ese dinero que estamos dejando de ganar. Ya hemos emitido más de deuda en dólares este año, vamos a emitir deuda en euros este año. Hace mucho no teníamos que tener que emitir deuda en monedas diferentes al dólar. El mayor impacto de los bajos precios es precisamente en las industrias por su alta demanda de materias primas derivadas del petróleo. Tendríamos aumentos en el IVA, que es de los más altos que hay en Latinoamérica. Estados Unidos tiene un IVA del 8%, nosotros uno del 16%, y pues sabemos que el IVA lesiona el consumo y el consumo jalona el 60% de la economía del país. Prácticamente el único sector que se ve beneficiado con los bajos precios es el de las aerolíneas por los costos de los combustibles. ¿Pero qué se pronostica para el próximo año? ¿Se van a mantener los bajos precios? Veamos el análisis de los expertos. La turbulencia económica en el mundo, la continuación de crisis en países emergentes y la apreciación del dólar no hacen fácil que el precio del petróleo pueda recuperarse en corto tiempo ni a los altos niveles que presentaba unos años atrás. La situación actual de bajos precios de crudo van a seguir por lo menos por unos 3 años más. Técnicamente por precios del petróleo hasta el 2019-2020 veríamos el precio del petróleo subir a los $80 dólares por barril, nada comparado con los $100-110 por barril que estábamos recibiendo hace un año. La esperanza del país está en el sector de la construcción, tanto de vivienda como de vías 4G. Colombia está adelantando el programa más ambicioso de toda su historia en construcción de infraestructura. Cerca de 33.000 millones de dólares para la construcción de carreteras. Vamos a tener por esta vía unas fuentes de crecimiento adicionales. Y no solo eso, sino más empleo. Es una buena estrategia, pero la construcción, por más que avance, no se exporta. Y en este momento, como está la tasa de cambio, deberíamos aprovecharla para que supiéramos reaccionar y empezar a exportar más. La economía colombiana cerraría por debajo de los pronósticos. Aún así, comparado con la región, es uno de los países con mejor desempeño. El fenómeno del Niño está incidiendo fuertemente en la economía del país. La fuerte sequía que desató ha generado racionamiento de agua, afectaciones en la capacidad de los embalses y pérdidas para la agricultura y la ganadería. Veamos los sectores que más han sido perjudicados. El actual fenómeno del Niño es el más grave en los últimos 50 años. El verano golpeó prácticamente a todo el país y se pronostica que dure hasta marzo del 2016. En la costa, más de 30.000 reses murieron, lo que disminuye el nivel de producción. Además, por la falta de lluvias, también se ven perjudicados los pastos, los alimentos de los animales y los abonos. En cuanto a la agricultura, hay cultivos como los de ciclo corto que se ven más afectados porque son menos resistentes. Por su parte, los de ciclo largo no sufren tanto. En el ciclo corto podemos entender la papa se nos ve afectada, el maíz se nos ve afectado, el arroz se nos ve afectado, que son como cultivos característicos del país. En el tema de ciclo largo tenemos el caucho, el cacao, la palma africana, los maderables. Son cultivos que a pesar de que se ven afectados, el tener un ciclo de vida mucho más largo hace que nos tome unos mejores años y otros años de peores lluvias, en el caso de que no tengan riego. En cuanto a las frutas, cultivos como la granadilla,
Cauca, Uchua, Mora y Lulo son de los que más se ven perjudicados. Aunque Colombia es un país con todos los climas, sus prácticas en ganadería y agricultura pareciera que no están adaptadas para los dramáticos y drásticos cambios. Año a año vemos pérdidas en sectores que dependen de la tierra. El país venía de un periodo de bonanza y dependencia minero-energética en la que los principales productos de exportación y de generación de ingresos eran el carbón, petróleo y minerales. En este tiempo, las industrias y el sector agrícola se vieron perjudicados por la falta de ventajas competitivas. Ahora, el alza del dólar y la depreciación del peso generan un respiro para las exportaciones del agro, pero falta mucho por mejorar. Estar en el trópico es una ventaja, que lo que pasa es que no hemos sabido aprovecharla, no hemos sabido utilizarla. Nosotros tenemos sol prácticamente todo el año y tenemos lluvias en gran medida, en gran parte del año. Nosotros podemos, por ejemplo, en el tema del maíz o de la soya, sacar 2 cultivos por año, mientras que en Estados Unidos o en Argentina, Brasil, solamente pueden sacar un cultivo en el año. El país no cuenta con adecuados sistemas de riego que permitan estar preparados ante la sequía. Esto no solo beneficiaría a la ganadería, sino también a la agricultura y permitiría recuperación de suelos. El hecho de tener un distrito de riego hace que la mitigación en contra de la sequía sea bastante. En el caso de la ganadería, que ocupa más o menos unas 26 millones de hectáreas de nuestro territorio, que es quizás una de las actividades más importantes por extensión del agro colombiano, la solución también parte por empezar a manejar distintos sistemas de potreros. Además, según analistas, falta más capacitación a campesinos en cuanto al manejo y aprovechamiento de sus diferentes fuentes de producción. Las pérdidas del agro y la ganadería no se recuperan, pero sí dejan una lección. Hay que trabajar en pro del campo para evitar y mitigar las afectaciones que sufre año a año y que sin duda nos afectan a todos. En teoría, el fenómeno del Niño es transitorio, pero luego de la fuerte sequía se deben replantear estrategias que mitiguen los efectos, ya sea del calor o de la lluvia, pues esto frena la productividad del campo. La sequía es una muestra de los efectos del cambio climático. Por esto se estima que el sector agrícola sea uno de los más afectados con este cambio y que tenga una reducción de 7,4% en su producción anual hasta el 2100. Esto equivale a 504.000 millones de pesos en pérdidas cada año. Otros sectores que no saldrán bien favorecidos con el cambio climático son el de pesca, con una reducción en su producción de 5,3%, el de ganadería disminuiría en 1,6% y el de transporte en 5,9%. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, dijo que la caída en la producción por eventos extremos asociados al clima afectará principalmente a las familias más pobres por el impacto en los precios de los alimentos y porque se podría ver afectada su capacidad de consumo. China fue noticia este año en todo el mundo. La caída de su economía tuvo efectos en todos los países. Cayeron las bolsas y numerosas empresas. Veamos en qué radica la importancia de la China y por qué su economía tiene tanta importancia en el mundo. Desde la década de los 70, la economía china empezó a crecer a pasos agigantados, aproximadamente del 10%. El modelo político y económico de este país estaba basado en la inversión de infraestructura y construcción de hospitales, vías y ciudades. Por esto demandaba diversos productos de diferentes partes del mundo y de economías emergentes. China se convirtió rápidamente en potencia económica. Recientemente, la economía china ha decidido cambiar de modelo económico. Un modelo económico basado en la inversión del gasto público del gobierno fue cambiado a un modelo donde debería parecerse más a las economías de corte de Occidente. Eso significa una migración de las familias desde el campo, del sector rural, a las ciudades para conseguir trabajos, emplearse en las plantas de producción y quizás empezar a generar un crecimiento de la economía a partir del consumo y del sector de servicios. Esto ha hecho que la compra de artículos de consumo se reduzca. En este momento, esa disminución del gasto público ha hecho que se demanden menos productos del resto del planeta. Eso significa que ya no se tiene el mismo impulso de compra de petróleo, de cobre o de hierro o de otros commodities del resto del planeta. China es un importante socio comercial para muchas regiones, por esto los países se ven tan afectados si el país asiático deja de comprarles. Específicamente Colombia tiene una intensa relación comercial con China, por eso la caída en su demanda de nuestros productos afecta las exportaciones colombianas y en consecuencia los ingresos del país.
La situación laboral en China no es favorable. Los salarios son bajos, al igual que las prestaciones sociales. Por esto, las familias tienen escaso poder de compra. El gobierno también atraviesa por un momento difícil y ha dejado de demandar petróleo y minerales a cambio de incentivar el sector consumo. La disminución en los precios de artículos no favorece a Colombia, porque entonces dejaríamos de comprar productos nuestros, nacionales, porque los de ellos son más baratos. Además, cuando Colombia deja de vender petróleo a ese mercado, viene la devaluación. Es decir, que al haber menos dólares en la economía, esta moneda incrementa su precio, pero baja el del peso. Así las cosas, se pronostica que tendremos un menor ritmo de producción, acumulación de inventarios y dificultad para lograr ritmos de crecimiento favorables. ¿Qué viene ahora para la economía china? ¿Se recuperará del todo en el 2016? Veamos la opinión de los expertos. Como el ritmo de crecimiento de las empresas chinas es débil, tienen deudas y su mercado no es estable, el efecto en las acciones es negativo y afecta a sus socios comerciales. Podríamos concluir que una reducción en los ritmos de crecimiento de la economía china tendrán débil los precios de los commodities en general en el mundo durante los próximos 2 años. Eso significará que tendremos grandes desafíos para trasladar las exportaciones que hacíamos a grandes economías buscando nuevos socios comerciales. Y que tendremos, digamos, que ser creativos para generar nuevos crecimientos en materia de divisas, producto de sectores que tradicionalmente no han sido generadores de ingresos. Expertos aseguran que la tasa de crecimiento de la economía china puede caer del 10 al 6,7% y disminuir hasta el 5%. La pérdida de competitividad de la economía china ha sido una constante, básicamente porque el resto del mundo ha compensado el enfriamiento a través de devaluación. Y cuando la devaluación viene, las compras de los productos obviamente se tienen que limitar, justamente porque nos salen más costosas, ¿no? El ingreso sigue constante, pero los precios siguen altos. Y en esa medida es importante ajustar los presupuestos, apretarse el cinturón y disminuir las compras. El presupuesto nacional, en el que comenzó a asomarse la paz, la cual trae consigo economías, pero también nuevos gastos. El presupuesto aprobado es casi de 216 billones de pesos. Algunos sectores tendrán más plata el año entrante, otros tendrán que apretarse el cinturón. El presupuesto está basado en lo que el gobierno llama austeridad inteligente, es decir, recortar gastos que se pueden suplir con alianzas público-privadas, pero incrementarlo para temas sociales en los que el Estado no tiene reemplazo. Un presupuesto que se guía por el principio de la responsabilidad, aplicada primero a lo social, a darle prioridad a toda la inversión en los sectores más necesitados de la población, y un presupuesto con responsabilidad en lo fiscal, para que el país siga teniendo una senda muy sostenible en materia de sus finanzas públicas y genere mucha confianza. Esa confianza se traduce en acceso a los mercados, en financiamiento, en un ambiente propicio para la inversión productiva, para el sector privado. Del total del monto aprobado, es decir, 215,9 billones de pesos, educación es el sector que tiene el presupuesto más alto. Son casi 32 billones que favorecerán el programa Serpilo Paga, la jornada única y la formación docente. Defensa contará con un poco más de 29 billones, principalmente para primas de subsidio familiar dirigidas a soldados, infantes y patrulleros. En tercer lugar está el Ministerio del Trabajo con 25 billones, especialmente para el tema de pensiones, y en salud el monto será de 21 billones para afiliaciones y saneamiento de hospitales, entre otros temas. Varios sectores se verán obligados a replantear sus gastos y hacer magia para que la plata les rinda. El presupuesto tiene una reducción de 2,4 billones de pesos en los gastos de funcionamiento del Estado. Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos se destinarán a inversiones en otros sectores como educación y salud. Las secciones del gobierno que contarán con menor presupuesto son inteligencia, ciencia y tecnología, información estadística, cultura y la registraduría. Este último explicado porque no es un año de elecciones. La reducción que más preocupa es la del agro. Su presupuesto es 38% menor que el de este año. En total contará con casi 2,5 billones para el 2016. Y es que con la caída del precio del petróleo y los hidrocarburos, el país tendrá que acostumbrarse a esa realidad y descubrir nuevas fuentes de entradas. Según el ministro de Hacienda, este presupuesto va a permitir que Colombia asimile el fin del auge minero energético, pues los ingresos provenientes de este sector no fueron ni van a ser comparables con la renta de años anteriores. Que con este presupuesto vamos a lograr que el país se vaya acomodando a los menores precios del petróleo, aparezcan nuevos liderazgos, se apoya al sector empresarial, pero se proteja ante todo lo social.
Aunque el alza del dólar beneficia a las exportaciones de los agricultores, muchos no cuentan con la capacidad para de un día para otro reactivar sus industrias. Aún así, se busca apostarle a este y otros sectores como el de la construcción, impulsar el crecimiento de la economía y mantener una dinámica de generación de empleo y reducción de la pobreza. El cierre ordenado por Nicolás Maduro de la frontera entre Venezuela y Colombia tuvo un importante impacto sobre la economía de nuestro país. Veamos de qué manera se sintió. El presidente Juan Manuel Santos declaró emergencia económica en la zona para transportar el carbón que se encontraba represado. La carga se movilizó por tren, ríos y carreteras con tarifas diferenciales de peajes, pues 7.000 personas dependen de este trabajo. Con esta medida se aceleraron las inversiones del gobierno, la generación de empleo y las afiliaciones al sistema de salud. Según el presidente Santos, el cierre de la frontera requirió 20.000 millones para atención humanitaria. Dijo que fueron trasladadas casi 3.000 familias a otras partes del país, que se entregaron subsidios de arrendamiento para 4.800 familias, se capacitaron más de 700 personas y que el gobierno ubicó laboralmente a más de 1.500. Además, los créditos que entraron en mora como consecuencia del cierre fronterizo mantuvieron la calificación que tenían antes de la crisis. También las personas que tuvieran deudas podían hacer acuerdos de pago con las entidades y la población afectada accedió a servicios de ahorro y crédito presentando solo la cédula de ciudadanía. Sin duda alguna, la población civil fue la más afectada por el cierre de la frontera, pero los comerciantes también sintieron los efectos, que fueron negativos al comienzo, pero que terminaron beneficiándolos después de una serie de medidas tomadas por el gobierno. Según Fenalco Norte de Santander, en la primera semana de la crisis la actividad comercial disminuyó entre 25 y 30%. Luego, con la crisis de abastecimiento de combustible, las ventas en los centros comerciales cayeron 40%, pues la gente no iba. En septiembre, con el decreto de exención de IVA para los grupos de alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos, el sector se recuperó porque ya no había competencia desleal, es decir, contrabando, y porque se estimuló el comercio nacional. Según cifras de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, el comercio entre ambos países, tanto de importaciones como de exportaciones, se redujo en 40% de enero a septiembre con respecto al mismo periodo del año pasado. En plata se pasó de comerciar casi 1.600 millones de dólares a 954 millones. En conclusión, los más perjudicados fueron los exportadores y el sector turismo, pero por otro lado se impulsó el consumo de productos nacionales y la apertura de otros mercados. Se frenó el contrabando y se incentivó el sentido de pertenencia con las ciudades fronterizas. El presidente Maduro ya anunció que no tiene afán en reabrir la frontera e incluso dijo que se podría tardar hasta 6 meses. ¿Y qué pasa si continúa cerrada? Los comerciantes tienen claro que la situación no va a normalizarse de la noche a la mañana. La exención del IVA va hasta el 31 de diciembre. Por eso la gente se aprovisionó de mercancía porque los primeros meses del 2016 pueden ser desfavorables. Los comerciantes recuperaron gran parte de las ventas que perdieron con el cierre de la frontera y se muestran optimistas con la temporada de diciembre, sobre todo para el sector de confecciones y calzado, que en meses pasados no tuvo una recuperación notable como la de los alimentos. Los comerciantes dicen que este diciembre va a ser mejor que el del año pasado, pero que igual, con la tensa situación, deben buscar otros mercados. Además, se están haciendo campañas para promocionar la ciudad de Cúcuta y quitar la mala imagen que quedó con la crisis.